Hoy es el cuarto domingo del tiempo pascual. Siempre en el cuarto domingo se celebra a Cristo Buen Pastor. Y encontramos en el Evangelio de Juan una frase en el contexto de su presentación como buen pastor. Dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esas palabras del Evangelio iluminan nuestra enseñanza del día de hoy sobre la espiritualidad integral. Nos introducen a la espiritualidad integral. Dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el modo como se suele traducir ese versículo 10 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. La vida en abundancia es la vida eterna. ¿Y cómo podemos entender la vida eterna? La podemos entender como vida en plenitud. La vida en plenitud. La experiencia plena de la vida. A eso se refiere. Podríamos entonces traducir: yo he venido para que tengan vida y tengan la experiencia de vida en plenitud. Yo doy la vida. Así podríamos traducirlo. La experiencia de la vida plena podría ser la descripción más breve de la mística. ¿Qué es la mística? La experiencia de la vida plena. Es decir, que el maestro nos ha invitado a tener la vida de un místico. Él nos está llamando a la vía mística. He venido para que tengan la experiencia de la vida en plenitud. Y esa es la mejor definición de la mística. Se trata de una experiencia, no de una interpretación sobre una experiencia, sino una experiencia
aunque nosotros siempre tratemos de tomar conciencia de esa experiencia, hacer algún tipo de reflexión sobre esa experiencia que he tenido. No podemos separar ciertamente la experiencia de la vida eterna, de la vida en plenitud, de la vía mística y la reflexión que hacemos sobre ella. Suelen ir juntas. Sin embargo, es necesario que mantengamos la distinción entre la experiencia y lo que decimos de esa experiencia de la vida en plenitud. Porque se trata de una experiencia completa, una experiencia que no es fragmentada, todo se da simultáneamente. No es una experiencia que tampoco fragmente nuestra existencia, como separarnos de aspectos de nuestra realidad. No es eso. Como no vivimos cotidianamente en plenitud, nuestra experiencia no suele ser completa. Decimos que disfrutamos de algo, de pronto hemos disfrutado de un buen desayuno, pero inmediatamente lo separamos de que hay que lavar la loza y hay que dejar la cocina organizada. Decimos, qué plenitud de desayuno, pero qué mal tener que lavar la loza y arreglar la cocina. Entonces, nuestra vida suele fragmentar, la experiencia de nuestra vida suele fragmentar. La plenitud del desayuno incluye lavar la loza. Es más, incluye preparar el desayuno. Entonces solemos tener una experiencia fragmentada de la vida. No suele ser completa y solemos además estar distraídos en lo más superficial de la existencia. Si me gustó o no me gustó esto del desayuno o no. Todos estamos llamados entonces a vivir esa experiencia de plenitud de la vida, en donde todo se da armoniosamente de modo pleno. Entonces, este llamado a la experiencia de la plenitud de vida no es un llamado para algunos, es un llamado para todos aquellos que precisamente abren los ojos y por lo mismo es un llamado a toda la humanidad. Es una característica humana por excelencia el tener que sentirse llamado a una experiencia de vida plena. Podemos decir con toda tranquilidad que el hombre por naturaleza es místico. Todos por naturaleza estamos llamados a la experiencia de vida plena. Por lo tanto, por naturaleza, somos místicos. Compartimos la comunión con las demás criaturas.
Somos en ese sentido criaturas. No podemos seguirnos simplemente definiendo como seres racionales. ¿Qué es un hombre, un ser racional? Es lo que suelen decir muchos. Podríamos decir más bien que es una ánima mística. Porque somos espíritu encarnado. Y el espíritu encarnado es el que facilita esa experiencia de plenitud de la vida. Está más allá de ser simplemente un ser viviente que razona. Entonces, toda la dimensión de lo que diríamos el ánima o el alma en sus profundos niveles, decía San Juan de la Cruz, el hondón del alma. Ese hondón es el espíritu precisamente. Y la parte más profunda de nuestro ser, que todos la tenemos, son, con todos sus niveles y con todas sus riquezas, son precisamente los tesoros que hacen de todos los seres humanos seres místicos. Cosa muy distinta es que se pasa nuestra existencia y no conocemos esa plenitud. Triste. Santa Teresa decía que es toda una pérdida, de que es una bestialidad que un ser humano no conozca su alma y la profundidad de su alma hasta el hondón, el espíritu. Reduciendo a su esencia la multitud de prácticas espirituales que nosotros aprendemos en este camino a través de nuestra escuela. Nuestras prácticas de meditación, de atenta presencia, de contemplación, de liberación. Todo el proceso orante busca es que nosotros seamos conscientes del hecho de que nosotros estamos aquí y que podemos vivir esta vida en plenitud sin las distracciones que nos tientan perder el conocimiento de nuestra existencia más plenamente. No todo ser humano es medianamente inteligente o normalmente sano. No todos los hombres son ricos, buenos, educados, etc. Pero todos están vivos y tienen la posibilidad de darse cuenta de esa realidad, de eso, de que yo estoy aquí y puedo vivir mi vida en plenitud. Cuando somos conscientes de que estamos vivos, estamos abriendo la puerta de nuestra condición mística. Porque se nos suele perder la conciencia plena de vivir. Nos quedamos distraídos en otras cosas, creyendo además que eso es la vida, porque hemos fragmentado la existencia.
La conciencia de nuestra vida va comúnmente acompañada de nuestra interpretación. Es decir, yo tengo esta experiencia y algo sucede en mí que me permite de algún modo como interpretar qué fue, qué es esto. Es la interpretación de nuestra conciencia de la vida en el sentido de que yo que soy vida, tomo conciencia de mí, es decir, la vida toma conciencia de sí mismo en mí. Cuando yo soy consciente de esa plenitud de vida, podríamos decir que es la vida misma que toma conciencia de sí en mí, conciencia de la vida plena. Ella se hace consciente de ella en mí. Es entonces una conciencia de nuestra vida que se vuelve objeto. Esto es interpretada por nuestras categorías y juzgada según lo que creemos que nos va en ella. Pero aún no es la conciencia pura de la misma vida. No es la vida que toma conciencia de ella misma cuando nosotros simplemente estamos pensando sobre qué es la vida. Cuando yo me pregunto, ¿qué es la vida? ¿Por qué vivimos? ¿Cómo debería ser mi vida? Soy yo que con mis categorías racionales, por lo general, quiero analizar algo que está fuera de mí. Pero cuando la vida toma conciencia plena de ella en mí, estamos hablando de una vida consciente de sí misma. ¿Cierto? No es fácil vivir una vida continuamente plena en conciencia sin estar analizándola. No nos suele suceder. Por lo general, cuando vivimos algún tipo de experiencia, la solemos juzgar. Qué mal que me está yendo. Qué bueno que hoy pasé esto. Qué delicia esta posibilidad que tengo. Y entonces todo el tiempo estoy tratando de poner fuera algo, pero se me olvida dar el paso pleno y es que en el fondo lo que se espera es que la vida misma tome conciencia de ella en mí y no de que yo la juzgue desde mis categorías y diga esto estuvo bueno, esto estuvo malo, sino que es la vida que toma conciencia de ella misma en mí y entonces yo me hago partícipe de la vida misma. Nos cuesta ciertamente, precisamente por la superficialidad en la que andamos. Estamos juzgándolo todo y viéndolo todo afuera y por tanto juzgamos la vida que pasa afuera o que de algún modo nos toca, pero todavía no es la vida misma tomando conciencia de ella en mí. Cuando nosotros podemos tomar conciencia de la vida, no, no podemos hacerlo una propiedad privada, es mi vida.
como si fuera un objeto del que yo me apropio egoístamente. No, esa vida no le pertenece a nuestro ego, por un lado. Y por otro lado, si queremos ser místicos, se nos va a decir que superemos nuestro egoísmo, morir a tener la pretensión de que el yo se apropie de esto, para que realmente estemos libres de gozar la vida en plenitud, porque quien trata de apropiársela ya ha dejado de acercarse a la vida en plenitud. Yo no me acerco a la vida en plenitud tratando de atraparla para mí. La tomo para mí, esta es mía, me va bien. Yo tengo la mejor vida, mi vida es la más satisfecha. Ahí ya no hay vida plena. La vida plena es ella misma. Y yo con las manos abiertas, sin egoísmo alguno, me hago partícipe de ella. Y no me la apropio de nada, por más experiencia grata que esté viviendo en el momento. Tan pronto intento reflexionar sobre ella, desaparece, porque entonces ya no es la experiencia de vida plena, sino que es una reflexión sobre algo que experimenté. La mística, como experiencia de la vida plena, apunta tanto a que yo soy consciente de esa vida en mí, pero también soy consciente de que soy partícipe de esa vida. Tengo aquí un mosco que también es consciente de lo que tiene que hacer y entonces nos está acompañando. La mística como experiencia de la vida apunta tanto al genitivo del objeto, del objetivo, es decir, conciencia de la vida, como conciencia de la vida en mí, porque yo me veo partícipe de la vida. Es una vida que está en mí, pero que está más allá de lo que soy yo. La mística para muchos, y aún incluso en ambientes religiosos, eh, estaba relacionada con fenómenos como tener algún tipo de manifestación extraña o especial, algo extraordinario, algo incluso aparte del conocimiento normal del ser humano, algo como especial, paranormal diríamos, o hasta sobrenatural. Pero tal vez deberíamos asumir la mística en el mismo ser del hombre, en el hombre que es un espíritu místico que incluye su capacidad racional, que incluye su capacidad corporal, que incluye sus afectos, que incluye sus sueños. Entonces nos dice que la mística no es una especialización especial, particular que nos hemos inventado algunos, sino que la mística es precisamente dar una caracterización de lo más profundo del ser humano, para que no se quede apartada una cosa de otra.
No se trata de una experiencia puntual, sino de la experiencia plena de la vida misma, en cada uno de nosotros. Es toda una dimensión de nuestro ser como humanos. Debemos de dejar de pensar en que los místicos son como especialistas en formas especiales de orar o algo así. Un místico es aquel que se ha abierto a la vida en plenitud y que cada vez más va permitiendo que la vida se haga plena en él y él sea consciente de esa plenitud de la vida en él. No es un aspecto de su vida nomás, es toda la vida en plenitud. La vida humana es a la vez aquello que une los hombres, toda la humanidad, y simultáneamente nos hace ser conscientes de nuestra individualidad. La vida humana es a la vez verse con otros, pero verse también con su particularidad. Es decir, nosotros no estamos aquí por nuestra cuenta. Nosotros estamos unidos a otros, pero no solamente unidos a los que nos rodean, sino que nosotros estamos además unidos de modo que descubrimos que la humanidad es mucho más grande que la sumatoria de individuos. Es un aspecto profundo que nos abre a lo absoluto, que nos abre a una realidad que ha creado a todos los hombres, que nos abre a lo trascendente. Me une a los demás y me muestra que hay algo más y me muestra simultáneamente que yo como individuo hago parte de todo esto. Y entonces descubrimos es que la vida no es solo aquello que une y distingue a los seres humanos, sino que es trascendente incluso al ser humano. Es mucho más de lo que un ser humano pueda percibir en sí mismo. Y entonces descubrimos que el ser, sean el ser y la vida, van juntos. Soy y vivo. Nosotros podemos entonces hacer un camino religioso muchas veces sin darnos cuenta de que en el fondo lo que busca nuestro camino religioso es despertarnos a esa clara conciencia de mi unidad con los demás que me abre a la trascendencia, donde yo me hago partícipe del ser, donde yo me encuentro partícipe de la vida y que además se manifiesta todo el tiempo vinculada a la creación, a todo lo que me rodea. Por lo mismo, no podemos reducir nuestra vida espiritual a aspectos que
diríamos así, sean rituales en nuestra religiosidad, sino más bien que se abren para integrarse y para hacernos conscientes de la integralidad de todo, de mi propia realidad como cuerpo, como hemos dicho, como alma, espíritu, unida a los demás, que se abre a la trascendencia y que además está profundamente encarnada en esta creación que compartimos, que no se puede reducir a rituales o a creencias, a especializaciones religiosas, sino que es necesario que se abra totalmente para descubrir la integralidad de este camino místico. Y entonces terminamos siendo conscientes de que somos partícipes de una espiritualidad integral. Será necesario entonces ir más allá de lo que continuamente solemos recibir como información desde fuera por distintos medios, o de ideas que emergen en nuestra cabeza que hacen que pretendamos separar una cosa de otra si queremos ser personas de una profunda espiritualidad. Por el contrario, es ahora cuando nos vemos llamados seriamente a integrar todo lo que pasa en nuestra existencia y con todo lo que nos relacionamos. Es así como nosotros debemos incluso integrar esa experiencia que también nos confunde, como la experiencia del mal. El mal visto desde diferentes aspectos. Lo que a veces vemos como un mal corporal, me he enfermado, tuve un accidente, tienen que hacerme un tratamiento, estoy envejeciendo y mi cuerpo se hace débil, que lo podríamos experimentar precisamente como un mal físico o como lo que llamamos cotidianamente un mal interior. Estoy triste, me siento humillado, me siento ofendido o siento vergüenza por el mal que yo he hecho. Y entonces ahí experimentamos mal también, no solo en el cuerpo, sino en nuestra interioridad. Y a veces nuestra misma relación con la creación. De pronto, como sucede en esas tragedias naturales, una inundación, un derrumbe, una erupción volcánica que hace estragos en poblaciones y demás, que las podemos experimentar como un mal. También todas estas experiencias de mal, que denominamos de mal, deberán ser integradas en nuestra espiritualidad. No puedo seguir creyendo que tengo una espiritualidad para estar bien. Hay espiritualidad porque me siento bien, porque me siento rejuvenecido, porque hoy tengo muchas fuerzas, porque nada me pesa en mi alma, porque todo está muy bien y el día de hoy está muy soleado y todo se ve muy bien y cantan las aves. Y entonces allí está
una espiritualidad plena. Todavía nos falta integrar el mal, o lo que llamamos o percibimos como mal. Hoy amanecí enfermo, hace parte de mi existencia. Así como tenía días con mucho vigor y con mucha alegría, hoy de pronto estoy enfermo, débil. Eso hace parte de lo que soy. Debo integrar esto. Hoy de pronto hace mucho frío y el frío me incomoda, me impide hacer ciertas cosas, saberlo integrar. Y aún los males que padecemos o que hemos hecho, saberlos integrar. Cometí este error, maltraté a esta persona. ¿Cómo integro esa falta en mi existencia? Para no crear en mí una ruptura, una división con la que tenga que cargar como un peso que me atormenta todos los días. Será necesario entonces que cuando nosotros nos lancemos realmente a mirar la integralidad de nuestra vida, sea eso, integralidad. Y si hacemos un camino de espiritualidad integral, tendremos todo el tiempo que estar revisando que no se nos quede nada por fuera, nada ni nadie, ni ningún aspecto de nuestra vida. Hay realidades en nosotros que mandamos al cuarto de San Alejo. No quiero mirar eso porque yo en este aspecto siento vergüenza. No, es necesario mirarlo a la cara e integrarlo a la existencia. Ya veremos cuál debe ser mi actitud ante esto, pero hace parte de mi existencia. Y entonces, la experiencia de vida plena, se encuentra en lo humano. Yo la espero que tenga contacto con el resto de la creación. Esta experiencia completa de la vida es lo que llamamos experiencia mística. Y entonces, cuando me permite integrarlo todo con los ojos, se convierte en una experiencia alegre y descubro que la mística es alegre. No puede haber tristeza en la mística. No la puede haber. Porque sería fragmentar la existencia. Incluso las tristezas cotidianas, cuando se integran en la vida plenamente, cuando soy consciente de esta vida que incluye momentos de dolor y de tristeza, tengo un gozo de la existencia. Sé integrar el dolor, el sufrimiento en mi existencia. Cuando hablemos entonces ahora de vida, haciendo alusión a ese texto de Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud, sea una experiencia plena de la vida.
lo vamos a escribir en adelante con mayúscula, para que nada quede excluido, porque incluimos en esa mayúscula de la vida todas las dimensiones, a veces incluso todos los elementos inherentes a aspectos que en la cotidianidad no vemos, todos los elementos de profundidad psíquica, física, de orden relacional. Y entonces puedo decir que tengo una vida, la vida del ser, la vida de todo lo que hay en mí, y que esto es una muestra de que yo mismo soy un puente de armonización con todo aquello que descubro en mi existencia. No soy quien fracciona la existencia. No estoy para crear una división en medio de la humanidad con el elemento del juicio por los demás o del juicio por todo. Esos árboles de allí no están bien, no me gustan, quítenlos. Ni estamos para juzgar a los demás. Estas personas no deberían existir. No estamos para eso. Estamos es para armonizar. La palabra armonía quiere decir poner junto a. Ar es al mismo nivel y al mismo ritmo de. De esta manera, descubrimos entonces que la espiritualidad integral es el camino de la vida plena y se hace generando armonía con todo lo que encontramos en nuestra existencia. Nuestras prácticas contemplativas buscan precisamente volver a permitir que todo se armonice en nosotros.